Amigos televidentes, muy buenos días. Nos acompaña el doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Hay un tema muy importante a propósito de la situación que viven varios de nuestros compatriotas migrantes en España por esta situación de los desahucios, por la crisis bancaria, económica que se vive en ese país. Pero ¿qué es lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo justamente para ayudar a nuestros compatriotas? Es la primera inquietud que le trasladamos al doctor Rivadeneira. Señor Defensor del Pueblo, bienvenido. Gracias, Fernando. Buenos días de toda la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo ha venido trabajando durante más de un año de manera coordinada con otras instituciones del Estado, potencializando sus recursos humanos y financieros para brindar asesoría a los ecuatorianos y ecuatorianas que han tenido inconvenientes con sus viviendas dentro de la crisis hipotecaria. Son aproximadamente 8.000 casos que han sido asesorados en los consulados del Estado ecuatoriano mediante la contratación de abogados que han podido dar esas asesorías especializadas, y después dimos el salto para poner abogados en casos específicos a personas que lo requerían, y de esta manera hacer lo que denominamos un litigio estratégico. Significa que mediante el abordamiento de casos individuales, tratar de encontrar la raíz del problema colectivo y tratar de dar soluciones a ese problema colectivo. Ahora, estos 8.000 casos simplemente son compatriotas que fueron por consulta, es decir, asesorarse. No es que están viviendo la situación de desahucio en España. Hay diferentes niveles en la problemática de los ecuatorianos y ecuatorianas. Algunos, por supuesto, estaban en una situación todavía no de inminente desalojo, pero había otros ecuatorianos y ecuatorianas que estaban a punto de perder sus viviendas. Es decir, que en estos niveles ellos recibían la asesoría adecuada para saber cómo debían proceder frente a la situación. Algunos de estos casos lograron solucionarse mediante la dación en pago específicamente. Esto significa que la devolución del bien terminaba su deuda, pero otros casos no se pudieron solucionar lamentablemente. Ya. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que los desahucios son contrarios justamente a las normas que dice la Unión Europea, los desahucios en España. ¿Esto qué es lo que de alguna manera significa justamente para beneficiar a los compatriotas que en ese momento están pasando por esta situación? Lo que ocurre es que en España hay una ley que se llama la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley impide que los jueces puedan valorar las razones de no pago cuando hay cláusulas abusivas. Específicamente, si una persona está en una situación de posible desalojo, no tenía la posibilidad de decirle al juez que fue sometida a cláusulas abusivas y que valore esa situación el juez, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil se lo impedía. Lo que dijo la Unión Europea mediante el Tribunal de Justicia Europeo es que esta normativa es contradictoria a las directrices europeas porque afecta a los derechos de las personas. Y con ello los jueces tienen la posibilidad de dictar medidas cautelares para evitar estos desahucios. Lo que los jueces van a tener es la posibilidad de valorar, ponderar, cuando el deudor le indica: no he pagado, soy un deudor de buena fe, pero no he pagado porque ha habido cláusulas abusivas de situaciones que me han impedido pagar. Ese es el cambio de la normativa que debería hacer Europa. Actualmente la resolución del Tribunal de Justicia Europeo es una suerte de jurisprudencia, pero es necesario que se produzca la reforma legislativa, la reforma a la ley, para que sea ya de obligatorio cumplimiento. Claro, y dentro de esta disposición, diríamos, de la Unión Europea, no se establece, no obstante, la dación en pago con efecto retroactivo, y esto podría complicar a muchas personas. Sí, por eso es que las expectativas ahora se centran en que el Congreso Nacional pueda reformar la ley. Hay que recordar que hace pocas semanas los afectados que se agrupan en las plataformas presentaron un proyecto de ley al Congreso Nacional con el fin de cambiar esa normativa. El Congreso Nacional dijo que no era procedente conocerlo todavía hasta que la Justicia Europea dicte su fallo. Ahora que ha dictado el fallo, todos estamos a las expectativas de que el Congreso Nacional reforme su legislación. Si es que lo hace de manera que siga las directrices del Tribunal de Justicia, creo que se va a beneficiar a gran número de personas. Inclusive hay que pensar que
personas que quedaron desahuciadas, pero además endeudadas a pesar de haber devuelto su vivienda, es posible que esas personas puedan ser beneficiadas, pero todo dependerá de la forma en que se realice la reforma legislativa. ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar la Defensoría y las autoridades ecuatorianas en definitiva para darle seguimiento a este proceso? Estamos a la expectativa precisamente de este cambio legislativo. Nosotros lo que consideramos fundamentalmente es que la normativa de un país y las políticas públicas de un país tienen que tratar a la vivienda como un derecho y no como una mercancía. La vivienda ha sido tratada como una mercancía y por eso las reglas del juego han privilegiado a los bancos de capital antes que el ser humano. Si la vivienda fuese tratada como un derecho, privilegiaría primero al ser humano. Si es que esta reforma legislativa o las políticas públicas de España no posicionan a la vivienda como un derecho, nosotros valoraremos otras estrategias, inclusive podríamos demandar ante otros tribunales, por ejemplo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ahora tiene potestad para recibir demandas, podríamos demandar, a España con el fin de continuar en esta posición y esta lucha. Señor defensor del pueblo, no sé si podemos hacer un comentario sobre lo que ha sucedido ayer con el cierre del Banco Territorial. ¿La Defensoría tiene algún tipo de injerencia para, de alguna manera, defender los derechos y los intereses de las personas que se han visto afectadas por el cierre de este banco? El ente de control directo en este caso es la Superintendencia de Bancos. Si la Superintendencia de Bancos no actuara como le corresponde, la Defensoría del Pueblo, en razón de la protección de derechos humanos, podría tener injerencia. Primero tenemos que esperar que la Superintendencia de Bancos tome las medidas adecuadas con respecto a proteger a las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Muy bien, muchas gracias, doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más. No se vayan.